Este episodio llega a ti gracias a cursosbitcoin.com, la plataforma que te guía en tu camino a la descentralización. Las altcoins tienen una enorme desventaja, y es que todo aquello que puedan hacer es replicable por Bitcoin. Algo que ha incrementado exponencialmente en los últimos, 2 años, pero sobre todo en el último año, es el desarrollo alrededor de Bitcoin. Pero no me refiero a hacer más robusto a Bitcoin o mejorarlo en términos de escalabilidad, velocidad o descentralización. Más bien me refiero a la construcción de protocolos y proyectos externos que giran alrededor de Bitcoin. Entiéndase, por ejemplo, los ordinals, que son esta organización arbitraria y vulnerable de los satoshis de acuerdo a ciertas normas establecidas. Después tuvimos los tokens BRC20, que todavía fueron peores implementaciones porque no tenían una certeza de existir sin la confianza de un actor centralizado, quien prácticamente de manera manual realizaba las operaciones tanto de entrada y como de salida de estos tokens. Tuvimos también por ahí las fragmentaciones de archivos en la cadena de bloques de Bitcoin. Estos no me acuerdo bien cómo se llamaban. Creo que necesito hacer una línea del tiempo evolutiva de todo esto, porque creo que de hecho un día va a ser bien interesante consultarla. Lo voy a anotar aquí en mis pendientes. Pero bueno, el punto es que también de ellos hablamos aquí en este podcast. Todo ello sin contar, por supuesto, a Lightning Network, que sería pues la implementación más exitosa de las que estoy mencionando. Tenemos también RGB, RSK, Omni, que es de las más viejas, y ¿cómo se llama la de Blockstream? Liquid. El común denominador de todas estas ideas es que operan alrededor de Bitcoin, y creo que esta se va a convertir precisamente en una moda de la que pueden salir cosas interesantes, pero también muchas estafas y muchas shitcoins internas que ahora ya serían alojadas directamente en la cadena de bloques de Bitcoin. De hecho, esto ya ocurre. Todo lo alojado como BRC20 en este momento pues es prácticamente una shitcoin, pero creo que tiene su razón de existir. En este podcast te he mencionado en varias ocasiones que las altcoins tienen una enorme desventaja, y es que todo aquello que puedan hacer es replicable por Bitcoin, si no en la primera capa, sí en la segunda o incluso en una tercera capa. Si en Bitcoin todavía no se han implementado, puede ser porque no hay nada del entorno cripto que realmente merezca ser replicable por Bitcoin, o bien porque no hay un incentivo económico para realizarlo, y aún así todo lo que te acabo de mencionar pues ya son implementaciones existentes dentro de Bitcoin. Bueno, pues creo que esto está a punto de cambiar, y precisamente Ordinals y compañía han sido los experimentos perfectos para conocer la demanda de estas soluciones, y es probable que en este próximo ciclo alcista veamos por lo menos el despertar de una nueva moda, si no es que incluso ya la podemos ver en toda su expresión. ¿Por qué te cuento esto? Bueno, pues se ha comentado desde hace ya un par de semanas un tema del que probablemente vamos a estar hablando mucho en este podcast de hoy en adelante, y son las drive chains, cadenas laterales de Bitcoin que se conectan a la cadena principal a través de un mecanismo de fusión. Esto significa que los bloques existentes dentro de una cadena lateral también serían validados por los propios mineros de Bitcoin, y en consecuencia recibirían teóricamente una recompensa también por la actividad interna de estas cadenas laterales. Las posibles ventajas de estas cadenas es que, por ejemplo, se pueden crear protocolos con características completamente independientes. Por ejemplo, tenemos a Lightning, una red dentro de la cual Bitcoin se mueve de una forma más rápida y a un menor costo. No tienes que esperar los 10 minutos por bloque para una confirmación. Es decir, tiene sus propias reglas, pero al mismo tiempo está conectado a la cadena principal, por lo que las transacciones tanto de entrada como de salida de esta capa lateral están registradas en la blockchain de Bitcoin y son verificables. Lo que ocurre dentro de la cadena lateral no se queda registrado, pero tampoco es necesario porque se sabe en qué direcciones están bloqueados los satoshis que se están utilizando dentro de la cadena lateral, y también pues se sabe perfectamente la cantidad que se está manejando en estos canales. Ahora imagínate que se crea una cadena lateral que esté enfocada en la privacidad, que en lugar de vender Bitcoin y comprar Monero para realizar una operación privada, simplemente te pases a la cadena lateral de Bitcoin que tiene o que está diseñada para la
privacidad, sigues utilizando Bitcoin, pero ahora adquiere características de privacidad dentro de esta cadena lateral. Después ya puedes regresar a la cadena principal, pero no hay forma de saber lo que ocurrió en la cadena lateral de la privacidad. Podríamos tener, por ejemplo, otra cuenta lateral diseñada para contratos inteligentes, otra para tokens NFT y bueno, así con todo lo que ya existe en el entorno cripto. Tal y como te lo comenté en su momento, entonces todo lo que se puede hacer con una altcoin se puede hacer con Bitcoin de una u otra manera. Como cereza del pastel, es importante mencionar que todo esto ocurriría sin la necesidad de modificar el código de Bitcoin, ni su protocolo, ni las reglas del consenso. O sea, ocurre de la misma manera en la que salieron los ordinals, los tokens BRC20 y todos estos experimentos. Se escucha prometedor por un lado, pero no todo va a ser miel sobre hojuelas, porque también hay mucha polémica alrededor por las posibles cosas que podrían y que seguramente van a llegar, y ya te voy a decir por qué van a llegar todas estas cosas no tan positivas, que por un lado pueden ser experimentos interesantes, pero también va a tener un costo pues significativo. Se dice, por ejemplo, que se pueden prestar como plataforma para la creación de un entorno cripto, pero dentro de Bitcoin, o sea, crear toda clase de shitcoins, de altcoins, de criptomonedas, como les quieras llamar, pero que estén incrustadas dentro de la cadena de bloques de Bitcoin, y se pueden crear también multitud de estafas dentro de la cadena de bloques de Bitcoin. Por supuesto que también está el argumento de que todo lo que esté dentro de una cadena lateral no es Bitcoin. Este argumento de hecho no es nuevo. A día de hoy todavía hay personas que sostienen que lo que se envía a través de Lightning Network no es Bitcoin. Pues asumo que estas mismas personas tendrán la misma opinión de todo lo que ocurra dentro de una capa lateral, aún con la validación de los propios mineros de Bitcoin. Quiero poner dos puntos sobre la mesa para analizar a futuro, sobre todo para ver pues cómo se desenvuelve y si realmente se cumplen, pero más que nada también para marcar un punto de partida desde septiembre de 2023 sobre lo que podría llegar a ocurrir en el futuro cercano. El primero de ellos es que el precio de Bitcoin se puede ver incentivado si las cadenas laterales se convierten en una moda, porque finalmente para llegar a esta cadena lateral es necesario tener Bitcoin. Es como cuando utilizamos Lightning Network, para poder utilizarlo hay que tener Bitcoin. No se diga si quieres abrir canales por tu cuenta, porque ahí incluso tienes que bloquear fondos, y un bloqueo de fondos dentro de una economía de emisión limitada significa o representa la reducción del circulante. Por otro lado, y el punto considero más interesante, es que puede haber polémica, pueden no prosperar las propuestas de mejora, sobre todo si alguna de ellas se quiere meter con el protocolo o el código de Bitcoin. De hecho, estas creo que tienen un 99.9% de no ser aprobadas, pero una cadena lateral, una drive chain, que es el término que se está utilizando actualmente, es prácticamente imparable. ¿A qué me refiero? A que como no se mete con Bitcoin, sino que utiliza lo que ya existe y lo que está aceptado de Bitcoin, es decir, respeta sus reglas del consenso, respeta su protocolo, lo único que hace es abrir una puerta de entrada libre y completamente opcional para las personas interesadas. Entonces, no hay nada que limite la creación y operación de estas drive chains. Cualquier grupo de programadores novatos, como por ejemplo aquellos que estuvieron detrás de un montón de criptojuegos en la moda pasada, pueden iniciar una drive chain con las características que ellos les quieran poner. Hace un par de semanas, en el episodio sobre identificar las modas para la próxima tendencia alcista del mercado, te hablé precisamente sobre proyectos de este tipo, proyectos que están desarrollados y quedan registrados dentro de la blockchain de Bitcoin. Bueno, pues Drive Chains parece ser que va a ser el nombre que va a llevar esta posible nueva moda, y si se convierte en una, no me sorprendería que en este momento ya estén preparados muchos de estos proyectos y que solo estén esperando a que la tendencia del mercado se defina muy bien como alcista para poder salir a la luz y convertirse en una moda, como lo han hecho muchas otras en el pasado. Mi conclusión para este episodio es que Ordinals y compañía fueron el testeo de un mercado que ya vieron que sí existe. O sea, hay personas que están dispuestas a comprar Pepe en la red de Bitcoin con el único objetivo de especular con su precio, sin importar si hay un verdadero desarrollo o proyecto de utilidad detrás. Y eso, aunque no me gusta, bueno, pues es una realidad, es un hecho, porque ya lo vimos con todos los tokens BRC20 que existen en este momento. Todo esto abre la puerta también para más desarrollos de este tipo, que en el mercado se van a ver como las futuras innovaciones disruptoras del mercado. Así se van a vender, ¿no? O sea, el mismo marketing que tiene cada ciclo alcista de cripto, lo vamos a ver, o lo podemos llegar a ver, porque solo estoy especulando, con
capas laterales, en este caso de Bitcoin, y proyectos que ahora van a decir sí, ofrece esto, pero tiene la seguridad de la capa de Bitcoin y por eso pues es más valioso, ¿no? Este podría ser uno de los marketings más repetidos en el próximo ciclo alcista. Y finalmente, dentro de toda esta montaña de proyectos que van a buscar financiación rápida, que quizás algunos sean estafas y otros simplemente serán memes, dentro de toda esta montaña saldrá uno o dos proyectos probablemente interesantes. No sé, se me ocurre un Bitcoin con privacidad, se me ocurre un Bitcoin que admita contratos inteligentes, y pues la verdad es que poco más del entorno cripto se me ocurre que pueda tener una verdadera utilidad con base en lo que ya conocemos actualmente y que se pueda implementar en cripto. Todo lo demás sería más o menos una copia-pega de lo que ya conocemos, simplemente que ahora le agregarían la, entre comillas, seguridad de Bitcoin. Si esto existe, la pregunta es, ¿qué pasaría por ejemplo con Monero? ¿Qué pasaría con Ethereum? ¿Qué pasaría con Cardano? ¿Pueden competir estas criptomonedas contra un token que hace lo mismo, pero dentro de una cadena lateral de la red más sólida y segura del mundo? O sea, estoy hablando de los tokens que probablemente sí tienen una utilidad. ¿Qué pasaría con ellos, no? Porque igual y todas esas burbujas, los tokens NFT y todo ello, solitas podrían desaparecer, pero aquellas que sí tienen una utilidad, específicamente por ejemplo Monero, ¿qué haría Monero frente a un Bitcoin que ya es privado, que ya tiene las capacidades de ser privado? Claro que con Monero es toda transacción y con Bitcoin solamente serían las transacciones que ocurran dentro de la segunda capa. Aún así tendría un punto en el cual desmarcarse, pero bueno, tendría una de las competencias más interesantes con las que se podría encontrar, al menos eso pienso yo. A día de hoy estamos bastante lejos de una implementación sólida de lo que acabo de comentar, pero lo que creo que estamos muy pero que muy cerca es de ver cientos de experimentos alrededor de la red de Bitcoin, muchas burbujas, muchas estafas, muchas shitcoins y uno que otro proyecto realmente interesante. Vamos a ver qué es lo que sucede alrededor de este tema. Estaremos seguramente hablando de ello en los próximos meses. Y bueno, por ahora es así como vamos a cerrar el episodio del día de hoy. Muchas gracias y que tengas un excelente fin de semana.